Bueno, bienvenidas y bienvenidos a Noticias Positivas, donde te mostramos que un mundo mejor es posible. Y hoy estamos con Felipe Gómez Payete, uno de los fundadores y presidente, corrígeme si me equivoco, de la Asociación por la Calidad y la Cultura Democráticas. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Felipe. Además, hoy en directo, en riguroso directo, que no siempre lo podemos hacer, pero hoy se ha podido y está muy guay. ¿Cómo está, Felipe? Muy bien, ¿y tú qué tal? Muchas gracias por invitarme. Pues estoy muy contento porque estas cosas para alguien que, bueno, casi somos un recién llegado a Twitch, porque tampoco llevo tanto tiempo y tampoco mi ordenador es el mejor del mundo, entonces estas son pequeños triunfos y está genial. Además, fíjate, viene un poco al pelo de lo que vamos a hablar hoy, porque al final estamos hablando de tecnología, de esa relación entre tecnología y democracia, que no siempre es tan virtuosa. Y aquí lo vamos a hacer, bueno, pues con esto de la inteligencia artificial, que realmente es muy interesante analizar las relaciones pues eso, entre la inteligencia artificial, que nos va a condicionar, ya lo está haciendo y cada vez más en el futuro, y que parece algo muy técnico, muy frío, muy al margen, digamos, de nuestras necesidades y opiniones y debilidades humanas, y de todo lo que tiene que ver con la política, con la gestión de lo humano, pero no todo lo contrario, sí que tiene que ver con cosas que se salen de lo científico, ¿no? O de lo más objetivo, si tú quieres. Si quieres, por empezar un poquito a analizar esta cuestión, lo primero, el nombre, ¿no? Esto de inteligencia artificial, pues llama mucho la atención, ¿no? El concepto, si lo pensamos. Pues sí, la verdad es que es un buen comienzo preguntarse por qué es esto de inteligencia artificial, cuando de hecho no sabemos lo que es la inteligencia. Eh, Vamos a ver, este fenómeno no es nuevo, porque ya hay muchas otras categorías que han necesitado de apellidos. Por ejemplo, antes se decía matrimonio y punto, pues ahora hay que decir matrimonio homosexual o heterosexual. Antes se decía fútbol y punto, y ahora hay que decir fútbol femenino y fútbol masculino. Antes se decía inteligencia y ahora hay que decir inteligencia natural e inteligencia artificial. La verdad es que es una expresión que tiene, en este sentido, un origen semántico desconocido, porque no sabemos lo que es la inteligencia. Y todavía no hay un acuerdo unánimemente aceptado de qué es la inteligencia, ¿no? Y esta expresión, inteligencia artificial, aparte de tener un origen semántico desconocido en este sentido, tiene una actualidad económica brutal, porque son ingentes la cantidad de recursos económicos financieros que se están aplicando a la investigación, al desarrollo, a la aplicación de lo que llamamos inteligencia artificial. Así Ajá. que un primer punto de reflexión es cómo es posible que nos estemos empleando tal brutal, ingente y cósmica cantidad de dineros en algo cuyo origen, ya te digo, está todavía por consensuar. Y bueno, vamos a esa cuestión en concreto. ¿Y por qué? Precisamente, ¿por qué tanto esfuerzo en eso? Bueno, yo creo que el hombre tiende a... Todo esto empezó por querer emular, o llámalo reproducir o simular parte de lo que hace el cerebro humano, ¿no? Ujú. Y claro, eso tiene varios nudos a deshacer. Primero, que, que, como he dicho, no sabemos lo que es la inteligencia y además sabemos que esa aparente analogía cerebro humano, cerebro computacional, físico, ordenador, pues dista mucho de ser correcta, ¿no? Y entonces, pues en esas estamos, intentando desbrozar el camino que nos permita reproducir parte de lo que la inteligencia natural hace. Digo lo que la inteligencia hace, porque cuando hablamos de inteligencia o de inteligencia artificial, siempre estamos diciendo lo que hace la inteligencia artificial, pero no sabemos lo que es la inteligencia artificial, no sabemos lo que es la inteligencia, ¿eh? Claro. La inteligencia artificial pues, tiene nombres, pues todos los que quieras. Algoritmos, dispositivos, productos, máquinas, aplicaciones.
Y eso es lo que tocamos como inteligencia artificial, ¿no? Claro, esa es un poco la, digamos, es complicado, como dices tú, ¿qué es la inteligencia? Quizá no sabríamos responder porque además la neurociencia está avanzando muchísimo. Pero lo que sí sabemos es, bueno, para qué se está usando esta versión de la inteligencia artificial, ¿no? Eh, eso Sí, quizás sea lo importante, ¿no? Lo práctico. sí. La inteligencia se está usando en multitud de, la inteligencia artificial se está utilizando o intentando aplicar en multitud de ámbitos, ¿no? Eh, de- a mí, yo creo que para entender bien por qué en unos ámbitos sí, en otros no, cómo progresan en unos, Claro. progresan en otros, habría que ponerse de acuerdo en qué caracteriza a la inteligencia artificial, ¿no? A ese empeño del hombre por reproducir su capacidad intelectiva, ¿no? Si se puede decir así. Ujú. Porque además no podemos olvidar que el origen de la inteligencia artificial fue intentar simular o reproducir lo que el cerebro humano hace. Pero eso fue una declaración de intenciones inicial que se ha visto sobrepasada por algo que el hombre lleva encima siempre, y es ese afán de superarse, ¿no? De superarse a sí mismo. Por tanto, la inteligencia artificial no se limita, la estrategia de la inteligencia artificial no se limita a reproducir lo que hace la inteligencia natural, quiere ir más allá. Y el ejemplo que todo el mundo conoce es el Deep Blue de IBM, que Ajá. perdiendo con Kasparov y hasta que consiguió un año más tarde vencer nada más y nada menos que al entonces campeón número uno del mundo, ¿no? La inteligencia artificial está movida siempre por un afán de superación, de conseguir hacer algo más y mejor que el hombre, en muchos de los aspectos que después hablaremos, ¿no? Pero hay que tener en Ujú. cuenta eso, que esto parte de un afán por superarnos. Igual que cuando se inventó la polea o la rueda, lo que quería el hombre era mejorar sus capacidades o sus limitaciones físicas. Y cuando se inventó el audífono, lo que se quería era mejorar la pérdida de oído. Pues cuando se ha inventado, entre comillas, la inteligencia artificial, lo que queremos es no imitar, como se dice canónicamente, sino superar incluso la capacidad de la inteligencia natural. Casi nada. Casi nada, ya ves tú, es que eso es una cosa apasionante y peligrosa al mismo tiempo. Si quieres, vamos a empezar, antes de debatir sobre los pros y los contras, vamos a definir bien la cosa, ¿no? Las características de la cosa. Sí, Explícanos un poco los atributos más esenciales, ¿no? De esto que llamamos inteligencia artificial, para situarnos, ¿no? Porque si no, va a ser complicado que lleguemos a profundizar en todo lo que puede ofrecernos y en todos los peligros que tiene además todo esto. pues yo creo, yo en esto me sumo gracias a los conocimientos que mi compañera en la Asociación por la Calidad de Cultura Democrática, Espade Torres, que hoy no puede estar con nosotros, me sumo a esos conocimientos de la obra de un filósofo francés que se llama Eric Sadin, que tiene un libro, tiene dos, últimamente ha sacado dos libros muy buenos, uno sobre la siliconización del mundo y otra sobre la inteligencia artificial, ¿no? Y en este libro sobre la inteligencia artificial, él dice que si podemos hablar de antropomorfismo, puesto que lo que intentamos es simular y mejorar la capacidad intelectiva del ser humano, pues que este antropomorfismo tiene tres características de la inteligencia artificial. Uno que es un antropomorfismo aumentado, es decir, queremos construir instrumentos de inteligencia artificial que superen la capacidad intelectiva del ser humano. Eso Ajá. es lo primero que tenemos que tener en claro. Queremos construir elementos que superen la capacidad intelectiva del ser humano. El segundo que tengo aquí por aquí apuntado es la capacidad, aquí está, el antropomorfismo que él llama no el aumentado, que me vuelvo a referir al ejemplo de Deep Blue y Gary Kasparov, sino el antropomorfismo parcelario, la segunda gran característica de la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir el antropomorfismo parcelario? Pues quiere Ujú. decir que la inteligencia artificial
hoy por hoy se tiene que limitar a aspectos muy concretos. Es decir, un aparato de inteligencia artificial que se hace para jugar al ajedrez no sirve para inventar o para predecir el tiempo. Y un aparato de inteligencia artificial que sirva para jugar al 3 con raya no sirve para predecir, yo qué sé, o poner o investigar nuevas medicaciones para cánceres infantiles. La inteligencia artificial débil es aquella que es parcelaria, que es aquella que desarrolla, investiga y propone y construye instrumentos para A o B o C o D. Pero nada más. Por eso es parcelaria. Los intentos de desarrollo de inteligencia artificial monográficos o parcelarios no aspiran a hacer como el hombre, que por ejemplo puede ser un muy buen médico, un muy buen oncólogo y además ser un magnífico jugador de ajedrez. Pues eso, hoy por hoy, es la aspiración de la inteligencia artificial fuerte, que es la que está en mantillas, que es la construcción de aparatos que puedan indistintamente hacer unas cosas u otras como hace hoy la mente humana. Eso está hiper lejos de nuestro alcance. Y Pero... hay que ujú. los avances para temas monográficos. Aquí podría decirse, a nosotros nos gusta caricaturizarlo así, que la inteligencia artificial débil, es decir, la monográfica, la que sirve para construir aparatos para un objeto u otro, se define por aquello de zapatero a tus zapatos. Si usted me hace un desarrollo de inteligencia artificial para X, servirá para eso y no para otra cosa. La inteligencia artificial fuerte, aquella que aspira a producir instrumentos, aplicaciones, apps, algoritmos, llámalo como quieras, de amplio espectro, como la penicilina, esa, esa está muy lejos de conseguirse, ¿no? Pero a mí se me ocurre que menos mal, ¿no? Porque que se aplique esto, porque si no, es que, vamos, seríamos completamente sustituibles por máquinas. Ahí yo eso que como buen periodista estás arañando con tu inquisitiva pregunta, Bueno, eh, no sé si tanto. me gustaría dejarlo para una segunda sesión porque eso es, aunque lo apuntemos aquí, por supuesto, pero eso es mucho, ahí es en donde nos estamos jugando. A mí me gustaría hacer referencia a la tercera característica que apunta Saddam después de hablar del antropomorfismo aumentado, es decir, queremos ser no solo imitar, sino aumentar nuestras capacidades, además del antropomorfismo parcelario, es decir, que aspiramos a hacer máquinas de amplio espectro para muchos cometidos y no solo para uno. La tercera característica que es apasionante, que estamos intentando un antropomorfismo emprendedor, es decir, ¿Cómo? no solo construir elementos, maquinarias o dispositivos o programas que analicen cosas, sino que además, una vez analizadas, pasen a la acción. Por ejemplo, un robot casero, de esos que empiezan a acompañar, Dios mío bendito, el mundo que se nos viene encima, a los ancianos en su casa para recordarles en dónde está la medicina, qué medicina tiene que tomar, para hacerles compañía, para responder preguntas básicas, sino que además el robot, en determinadas circunstancias y viéndolo, analizando lo que él con sus sensores está viendo, puede tomar la acción, pasar a la acción de coger y llamar a emergencias. Eso es lo que se llama Qué el bueno. antropomorfismo emprendedor. Otro ejemplo muy reciente ha salido en la prensa internacional en Singapur. En Singapur, como si fuera una ciudad distópica, pues circulan por la calle, Dani, circulan por la calle Ajá. pequeños robots que están ¿Cómo? viendo a las personas para dos cosas: si están fumando y si cumplen o no cumplen la distancia social. Y en función de lo que Madre ven y mía. analizan, multan o no multan. Pues esto son aparatos de inteligencia artificial que no solo analizan su entorno, sino que además pasan a la acción, hacen acción. Es lo que, por entendernos, es el mundo de la robótica, ¿no? Donde el algoritmo
ya está incluido en un aparato que hace cosas. Por lo tanto, la inteligencia artificial no solo intenta imitar al hombre, lo quiere superar, quiere además hacer aparatos de amplio espectro, no solo zapatero a tus zapatos para una cosa sola, y además pasar a la acción. Pasar a la acción significa crear máquinas que, analizando lo que analizan, además puedan tomar decisiones para actuar. Todo esto que estás diciendo es importante también indicar que como esta entrevista sí que es en directo, y tenemos ya algunas personas que lo están viendo, que pueden por el chat hacer preguntas, ¿de acuerdo? También lo estoy apuntando aquí en redes, por si quieren hacer alguna pregunta en directo, porque, bueno, es que es un tema bastante interesante y bastante importante que nos va a mediatizar mucho. Aunque creo que quieres entrar más en las consecuencias digamos, en una segunda parte, porque esto da para mucho. Aunque, Sí que es aunque interesante sí, que definamos que aquí no solo estamos hablando de tecnología, porque estamos hablando de que la inteligencia artificial va a tener mucho que ver en el futuro sobre cómo nos organizamos como sociedad, y esto es política. Por ejemplo, cuando hablabas precisamente de todo lo que tiene que ver con pues, con las personas mayores y con su bienestar y tal, sí. estamos hablando de un tema esencialmente político y fundamental, y más que lo va a ser de cara al futuro, ¿no? Pues sí, Entonces sí que quiero que pongan de manifiesto eso, que no es una cuestión solo técnica, porque al fin y al cabo estamos hablando casi de cómo va a ser la humanidad del siglo XXI, o sin casi. pues sí, mira, acaba de publicarse, creo que ha sido antes de ayer o hace 2 o 3 días, un artículo en un medio de comunicación nacional, en El País creo que era, de una profesora de Derecho Constitucional que se llama Argelia Queralt, en Sí, donde habla de cómo la Constitución es una Constitución absolutamente analógica, eh, dirigida para un mundo que ya es digital. Y porque, claro, lo de la inteligencia artificial hay que entenderlo como un aspecto particular de esa progresiva, brutal, irreversible digitalización del mundo. Eh, Cuando reservamos un restaurante, cuando pedimos cita para un médico, cuando abrimos el móvil, cuando en lugar de escribir una carta, mandar una postal, escribimos un email, cuando leemos la prensa, etcétera, estamos inmersos en un locus, en un espacio digital que es el que es, y es en el que estamos. Mientras que las constituciones, es el aspecto que Argelia Queral toca en su artículo, pues se refieren o se dirigen a una sociedad nacida y pensada y que actuaba en términos analógicos, no digitales. Otro autor muy conocido en España por sus preocupaciones de cómo aunar democracia e inteligencia artificial, pues es el filósofo Daniel Innerarity, con todo su, digamos, su aparataje intelectual derivado de esa famosa obra suya de hace unos meses de la teoría sobre una democracia compleja, ¿no? Estamos ante un mundo tan, tan, tan potente en perspectivas que a mí me llama mucho la atención, Dani, que ujú. no forma parte como se dice ahora, de la agenda de los líderes políticos ni empresariales, como no sea en estos últimos los empresariales, para sacar ventaja de la inteligencia artificial y desplazar el factor trabajo con medios tecnológicos, ¿no? Pero lo que se nos viene encima con el progreso paulatino, constante, ahora hablaremos de las limitaciones que este progreso está teniendo y de las fortalezas que está teniendo este progreso tecnológico, no es un tema que yo vea, por ejemplo, en la reunión, en la Asamblea 40 del PSOE, yo creo que inteligencia artificial y la digitalización del mundo, pues no sé si habrá ocupado una línea, si acaso. A mí eso me preocupa, ¿no? Me preocupa y me llama poderosamente la atención, ¿no? Claro, es que estamos hablando, bueno, en este caso del partido de gobierno, que por tanto ocupa un lugar central
ahora mismo en la política española. Y bueno, y son partidos que gobiernen o no gobiernen, siempre va a estar ahí en la centralidad de la política española. Y se me ocurre, yo todo lo llevo, o si quieres, todo me preocupa en una dirección, porque si hablamos de un mundo digital tan potente, y no solamente para reservar en un restaurante, sino que mucha política la hacemos en un entorno digital, y también hay una cuestión que es muy importante, y es que muchos derechos los ejercitamos en el entorno digital, y quizá tengan que aprobarse nuevos derechos netamente o nativamente digitales, ¿no? Y en esto el tema de los algoritmos que regulan absolutamente casi todas las operaciones o muchas de las operaciones que hacemos. En, Sí. sí, dime, dime. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. El último caso, el que está ahora en todas las primeras de todos los periódicos del mundo, es el de Facebook, ¿no? Con esa ex empleada que ha sido denunciante de lo que ha podido ver y vivir y en primera persona durante su época como empleada, como ejecutiva Una de cosa, Facebook. esto es muy actual, creo. No te quiero interrumpir, pero creo que esto es de esta semana, ¿no? O ha salido hace pocos días. Lo digo porque no sé si todo el mundo está del todo enterado, y sería interesante que nos... Sí, tengo aquí algunos datos, me parece. Estas no tengo el nombre por aquí. Sí, bueno, eso Vamos, da igual. pero esta es una empleada de Facebook que se daba cuenta de que los algoritmos que soportan la participación en Facebook estaban permitían que creara adicción el ser tener un perfil en Facebook. Es decir, que lo que escribe la gente y las respuestas y cómo se distribuye eso, pues estaba pensado de tal manera, o está pensado de tal manera, para que el activo en Facebook se enganche a Facebook, por decirlo de una manera así directa. Y veía que esa facultad de Facebook para crear adicción estaba no solo identificada por los gurús tecnológicos de quienes soportan esa plataforma, sino que además era alimentada, era permitida. Y entonces esta señora, Augen, se apellida, Ujú. se salió de la compañía, se fue de la compañía y directamente denunció como ex empleada de Facebook, con miles y miles de documentos que sacó de la compañía, demostró cómo era posible que Facebook primara sus intereses económicos a la dignidad y a la libertad de los usuarios de Facebook, ¿no? Y no contenta con eso y motivada por su denuncia como denunciante, y que en Estados Unidos están muy protegidos desde el punto de vista legal o jurídico, tuvo una comparecencia ante el Congreso de los Estados Unidos denunciando formalmente ante esa audiencia lo que ella había vivido y podía demostrar documentalmente lo que pasaba en las tripas de Facebook. Una compañía que pone por delante sus objetivos económicos en este caso, a la dignidad y a la libertad de las personas que, sin saberlo, están siendo inducidas a, a, a crearse adicción con el uso de esa herramienta, de esa plataforma. Yo creo que esto es un torpedo en la línea de flotación a Facebook. Veremos a ver cómo sale de esta. Claro, es que además estamos hablando de que no es simplemente una empresa dedicada al entretenimiento, Mm. sino que es un lugar de interacción social, de relación social muy acentuado, ¿no? Y Sí. esto provoca, o puede provocar desde luego, un cambio en la forma en la que nos relacionamos on y offline. Totalmente. Nos relacionamos con estas herramientas al mismo tiempo, no seamos ilusos, al mismo tiempo que en nuestra relación con ellas estamos dando datos, información nuestra, de nuestras preferencias, de lo que vemos, de lo que no vemos, de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, de a dónde vamos, de dónde venimos, y todo eso, que después si quieres hablamos de ello, que hoy tiene como etiqueta o como paraguas
lo de Big Data, todo eso está siendo utilizado por estas empresas poseedoras de esas plataformas para, bueno, pues para inducir al voto en unas elecciones generales de una u otra manera, ¿no? Eso de alguna manera ya ha pasado. Sí, 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 claro que ha pasado y seguirá pasando mientras no se ponga coto bueno, todo esto, antes lo apuntabas tú, está apuntando hacia una creciente y urgente necesidad de construir un nuevo contrato social que tenga en cuenta estas posibilidades y estos medios tecnológicos y que están ausentes del contrato social vigente, analógico en los países desarrollados, ¿no? De hecho, cuando una persona cualquiera de nosotros abre un navegador de los más importantes, hay algunos de ellos que puedes ver como tienen un espacio de noticias, ¿no? Abres, no sé si es el Edge y alguno más, abres y te hace una selección de noticias que además es que a mí me pasa, por ejemplo, en el trabajo, yo no toco un navegador para nada, yo no he puesto mis preferencias personales para nada y se abre y ves una selección como de noticias que te diría que la mayoría son tirando a carcas y a un poco una visión muy conservadora de la sociedad, que me imagino que es lo que ve mucha gente y que prefiguran o configuran un estado de opinión bastante, o que yo, a mi modo de ver, es muy conservador y que quizá tenga que ver con quienes más pasta tienen o quienes más capacidad tienen para estar ocupando un sitio que a lo mejor no todos los medios de comunicación pueden ocupar. O no sé si soy un poco conspiranoico o si algo de No, eso hay. no, no, no. Vamos a ver, uno no es que coja y manifieste vía Twitter o Facebook o Instagram o lo que sea, o escribiendo sus correos electrónicos. Mis preferencias políticas son estas. Yo me defino así. Tú no haces eso. Pero cada vez que ves o navegas en una página web y das a una pestaña y no a la otra, cada vez que utilizas alguna aplicación, estás dejando rastros de ti, lo quieras o no lo quieras. Y eso está siendo recopilado. De tal manera que estamos siendo fuente gratuita de información masiva ¿eh? a, a, plataformas que no están reguladas. Todo esto me lleva a preguntarme por quiénes están detrás de todo esto. ¿Quiénes son los motores económicos o los que de alguna manera están inclinando un poco este terreno de juego? Las grandes corporaciones, las grandes corporaciones. ¿Por qué se invierte tanto? ¿Por qué se invierte tanto en tecnología y concretamente en inteligencia artificial? Porque eso otorga poder, eso otorga poder y el poder quiere poder. Y estamos hablando de unos vectores de poder que se escapan al ordenamiento jurídico y a las instituciones que deben velar por los derechos de las personas, ¿no? Estamos en un momento necesitamos urgentemente unas disposiciones, un contrato social que sea reflejo de lo que está pasando hoy en la realidad, en este espacio digital y crecientemente digital en el que nos estamos desenvolviendo. Es que no puede ser que estemos viviendo una realidad digital y todo el aparataje de un sistema democrático, institucional, etcétera, no lo tenga ni en la agenda esto. O sea, Se, aquí está pasando algo. Se me ocurre otra cosa. Yo me acuerdo en la carrera de periodismo que leía varios autores que te decían que igual que sería inaudito o no sería, digamos, lógico ni admisible que a los niños no se les enseñara a leer y a escribir, ¿verdad? No toleramos ya analfabetos. En el siglo XX ya no se toleraban, o si quieres en la segunda parte del siglo XX ya no se podía tolerar el analfabetismo.
Ahora también a finales del siglo XX, cuando yo empecé la carrera, lo que se empezaba a hablar es que tampoco podemos admitir analfabetos audiovisuales, ¿no? Gente que no supiera analizar que una justaposición de imágenes, según cómo las pongas y según cómo las organices y según el tipo de cosas que hagas con ellas, transmiten mensajes más allá de los obvios, que no se trata tanto de hablar de publicidad subliminal, sino de otras cuestiones que tienen mucho que ver con la narrativa audiovisual y que es necesario tener una capacidad crítica para saber leer e interpretar las imágenes, ¿no? Ahora, todo este rollo que estoy soltándote es porque ahora, en el siglo XXI, me suena que también, creo yo que también puede haber un analfabetismo digital, que yo creo que está patente en cómo se usan muchas veces aplicaciones y redes sociales, que por supuesto no son neutrales y detrás de ellas hay estos algoritmos y esta inteligencia artificial que de alguna manera nos condiciona y que como no empecemos a alfabetizar en este sentido, directamente no vamos a ser ciudadanos si entendemos ciudadano como alguien con derechos y libre para ejercerlos. Sí, también hace poco, no sé qué profesor decía que dentro de nada, veremos a ver, eh, programar, lo que es programar, es decir, crear líneas de código, es decir, dar instrucciones a una máquina, a un ordenador, debería formar parte de la enseñanza primaria. Eh, Igual que aprendemos un idioma, debemos aprender el idioma de comunicarnos con estos poderosos instrumentos, ¿no? Eso yo, ojalá, pero claro, si estamos descargando o diciendo que en la enseñanza primaria y secundaria hay que hacerse cargo de todo lo que se nos viene encima, no habría horas, Claro. no habría horas para que el niño o el joven aprendiera todo esto. Pero sí es necesario el, el hacer todo lo posible para que no haya no haya generaciones digitalmente analfabetas, ¿no? Porque el mundo es crecientemente digital y eso de alguna manera habrá que resolverlo, ¿eh? De alguna manera habrá que resolverlo porque no podemos permitirnos verter a la sociedad generaciones que no sepan Sí, los la, riesgos. de lo que está ocurriendo, ¿no? De todas maneras, la inteligencia artificial, que es el tema que nos ocupa, tiene, tiene, tiene sus aceleradores y sus frenos, ¿no? Ujú. Esto me Vamos a ver. interesa. Vamos a... Porque entiendo que en el siguiente programa vamos a querer analizar un poco más factores en los que hay mucha, pues eso, oportunidades y amenazas a nivel, si quieres, más puramente político. Sí, Pero sí, vamos a terminar de definir esta cuestión. estamos preparando una serie de ítems, de tips sobre esto que acabas de decir, cuáles son las amenazas y las oportunidades que está, sociológicas, que está suponiendo los avances en inteligencia artificial. Eh, mm, mm, Aquí me gustaría aprovechar para decir que los avances en inteligencia artificial tienen una serie de motores y una serie de frenos. Los motores puramente tecnológicos que tiene, algunos van muy deprisa, otros van muy despacio. Y además aunque sea por técnico muy aburrido, es conveniente que la gente los conozca para que cuando hablan de inteligencia o hablen de inteligencia artificial sepan de lo que están hablando. Cuando se está hablando de inteligencia artificial, primero se está hablando de aparatos físicos, de un móvil, de un ordenador de sobremesa o portátil, de una apps. Bueno, estos, el hardware, por utilizar la palabra ya de común uso, ha llegado a un límite que ya no puede progresar. ¿Cómo? Me explico. La potencia que un ordenador, que un móvil tiene, se mide en función del número de transistores que se pueden poner dentro del microprocesador. El microprocesador de un ordenador es su sala de mando, es su núcleo, la parte más importante donde se cuece todo, ¿no? Y eso se hace, están ganando potencia los ordenadores porque cada vez hemos sido capaces de meter más transistores
microprocesador. Esto obedece a una ley que se llama la ley de Moore, que dice dijo ya en los años 60 que cada 2 años el número de transistores que se podían incorporar en el microprocesador se iba a doblar. Y así ha pasado durante 40 años. Y el propio Moore, el ingeniero Gordon Moore, ya ha dicho que esa ley se ha agotado, se está agotando, porque nada puede crecer exponencialmente en un sitio que es limitado, ¿no? Entonces, por la parte de la potencia creciente de los ordenadores, la inteligencia artificial ha llegado a un límite. Por la parte del hardware, ha llegado a un límite a la espera de que venga otra tecnología, posiblemente sea la computación cuántica, que permita saltar esa barrera y empezar una nueva carrera de ganar potencia en los ordenadores. Los ordenadores han ganado potencia de una manera exponencial durante los últimos 50 años y eso se ha acabado. Eso se ha acabado hasta que no venga una nueva era computacional, ¿no? Esta progresión, para que la gente lo entienda, pues se toca con la mano de la siguiente manera. Lo que llevamos hoy en el bolsillo tiene más potencia de cálculo que los grandes ordenadores que ocupaban habitaciones no hace mucho tiempo en un Banesto, en un banco central o en una NASA. Nuestro móvil tiene una capacidad de proceso muchísimo mayor que aquellos monstruos. Una cosa, no estás hablando de los primeros ordenadores estos enormes de los años 50, estás hablando de más adelante, entiendo. Sí. Los ordenadores de los años 60, 70, 80, Madre mía. ordenadores que llevamos hoy en el bolsillo, ya los querrían aquellos directores de informática que se decía entonces, ¿no? Bueno, pues este es el motor tecnológico tangible, físico, hardware, ¿eh? Después hay un motor tecnológico que es el software, que está más estancado, ¿eh? Los algoritmos que se están utilizando para el aprendizaje profundo de las máquinas, pues utilizan los mismos lenguajes de programación y la misma lógica de hace 30, 40 años. Y ahí se ha avanzado menos. Es decir, por el lado del desarrollo de los lenguajes de programación para inteligencia artificial, el avance está siendo mucho más lento. Está siendo mucho más lento y por lo tanto cabe esperar, leído en términos positivos, que queda mucho por hacer todavía. Pero que sepamos que en los avances de inteligencia artificial en lo que se refiere a la programación de los algoritmos va más lenta que en el ámbito del hardware. Tercer motor analógico que hay que tener en cuenta, que lo hemos hablado antes, es lo de los big data, ¿no? Los grandes datos. ¿Qué es esto de los grandes datos? Pues los grandes datos pues provienen de multitud de cada vez que un Dani navega por una web, de cada vez que alguien pide una cita, una mesa en un restaurante, de cada vez que alguien lee un periódico, de cada vez que de las transacciones por correo electrónico entre particulares o entre corporaciones. Ahí se está continuamente generando bits y bits y bits y bits a diario. No me sé las cifras astronómicas de cómo se duplica cada 24 horas el número de bits que hay por el mundo, ¿no? Toda esa información requiere un manejo para sacarle jugo, para saber qué patrones están escondidos en ellas, con unos sistemas de Big Data que son muy superiores, mucho más potentes que los antiguos programas que permitían establecer ciertas correlaciones en masas de datos no muy abundantes, ¿no? Y esto es tremendamente importante porque si la inteligencia artificial está intentando progresar es por vía de enseñar a las máquinas a aprender. Claro. Las máquinas aprenden porque tienen a su disposición miles, millones de datos que están siendo succionados de la manera que he dicho. Aprenden sobre nosotros, sobre las propias personas y sobre la sociedad. Por ejemplo, el ejemplo que se pone siempre,
en los juegos de ajedrez y en otro juego que se llama Go, que es chino también y parece ser que es incluso más difícil que el ajedrez y que tiene muchas más posibilidades, variables que el ajedrez, pues las máquinas de inteligencia artificial que aprenden a jugar al ajedrez, aprenden porque hay una base de grandes datos, de Big Data, que permite a la propia máquina reproducir y hacer 1000 partidas, millones de partidas cada segundo, y sacan conclusiones de cómo esta estrategia funciona y aquella no. Y eso va quedando dentro de la memoria y los algoritmos de la máquina para cada vez jugar mejor, para cada vez jugar mejor. Esto está quedando... Sí, perdón, no No, te quería interrumpir. no, no, y esto está creando máquinas cada vez más inteligentes. Esto está muy bien porque si este primer programa sobre inteligencia artificial quería sobre todo dejar claro cómo funciona la inteligencia artificial, qué es exactamente, para luego profundizar todavía más, aunque ya hemos hecho algo de eso, pero profundizar más en su dimensión política, está muy bien porque aquí ya dejas abierta la puerta de... Están aprendiendo sobre nosotros mucho, ¿no? Están Sí, aprendiendo hasta un extremo que a lo mejor van a dejar de aprender hasta, digamos, llegar a condicionarnos, ¿no? No sé la, si... sí, la Sí, pregunta es si la inteligencia artificial va a ser, va a poder equipararse a la inteligencia humana. esa es la cuestión importante. Antes de terminar la sección, no sé si quieres dejar alguna cosa más, digamos, que termine de perfilar, pues eso, de lo que estamos hablando, esta cuestión tan potente y con tantas caras como la inteligencia artificial, de cara a ese segundo programa en el que vamos a profundizar mucho más. No sé si hay algo que quieres decir. Bueno, Ya que estamos hablando de los aceleradores o de los motores de la inteligencia artificial, pues decir que hay otro que es el de la robótica, el último, el hardware, el software, el big data y la robótica. Hace poco, hace unos días, han dado el premio Nobel de Medicina a dos médicos, porque han descubierto los mecanismos por los cuales el tacto y la presión hace que el cerebro humano puede interpretar lo que recibe, ¿no? O sea, han investigado cómo a través del tacto nosotros percibimos el mundo, ¿no? Pues el siguiente reto llegará cuando en la robótica, cuarto motor tecnológico de la inteligencia artificial, empecemos a dotar a nuestros robots de pieles sintéticas que a lo mejor simulen la capacidad de tacto que ya conocemos del ser humano. Con lo cual tendremos robots que ya hasta tactualmente, si se puede decir así, al tacto puedan recibir señales igual que recibimos nosotros. sí, Estos son los motores. sí, Pero hay un freno. Hablamos de motores y de frenos. El freno, del que no hemos hablado aquí para nada y hablaremos en la próxima sesión, es la ética. ¿Dónde está la ética en todo esto? Porque de nada vale tener una inteligencia artificial que, ups, ¿qué va a hacer de nosotros? ¿Y por qué nos hemos preguntado antes de construirla si corresponde a parámetros éticos que aceptamos o que no aceptamos? ¿Eh? ¿Qué papel juega en todo esto la ética? no sé si has visto mi cara. Yo me he visto a mí mismo que me estaba dando un poco miedo lo del tacto y tal, y me estaba un poco incluso estremeciendo porque me da la sensación de que no sé si que esto es monstruoso o que al final el cuento de Frankenstein se va a quedar en algo infantil en comparación con lo que puede pasar. O no sé si el Frankenstein en el futuro vamos a ser nosotros y no los robots, o si vamos a ser cyborgs, pero desde luego las implicaciones son fascinantes y a la vez tenebrosas y desde luego si no ponemos por delante todo esto, como dices tú, no sé si como freno o como motor la propia ética y la moral, vamos mal, vamos fastidiados por no decir otra palabra. Ya. Pues yo creo que eso es un buen planteamiento para la próxima sesión, ¿eh? Porque en efecto yo creo que pocas cosas tan excitantes existen hoy como preocupación en el mundo como estar atentos a la inteligencia artificial. Y me sabe
y me desconcierta que eso no forme parte de las preocupaciones de nuestros líderes y de la sociedad en general, ¿no? Pues no será por nosotros, que lo vamos a intentar siempre. Felipe Gómez Payete, nos vamos a ver la última semana de noviembre, como siempre hacemos, la última semana esta sección de noticias positivas sobre la España que queremos mejorar. Repítenos la web por si alguien quiere aprovechar para conocer más a la Asociación por la Calidad y Cultura Democráticas. Pues se llama así, Asociación por la Calidad y Cultura Democráticas, ¿eh? La ACCD. Y bueno, es un pequeño blog en donde volcamos nuestras preocupaciones y damos a conocer lo que creemos que son asuntos de interés general, ¿no? Genial, Felipe, pues estamos en contacto. Yo voy a seguir aquí el programa en directo con un par de noticias antes de terminar el programa. Y bueno, pues lo dicho, en el próximo capítulo vamos a hablar de estas implicaciones éticas y de la inteligencia artificial. Joder, ¿cómo estoy? De la inteligencia artificial que nos merecemos para ese futuro mejor que debemos construir. Muchas gracias. A ti, Dani, un abrazo y gracias a vosotros. Estamos en Gracias. contacto. Chao, chao. Chao. Pues sí, la verdad es que tiene unas implicaciones el tema brutales, que pueden ser a la vez apasionantes y, como digo, tenebrosas, ¿no? Y bueno, aquí lo dejamos para el siguiente programa, dentro de un mes, la última semana de noviembre, que vamos a profundizar, si queréis, en lo más luminoso barra tenebroso, dependiendo de por dónde vayan los tiros en el futuro. Y antes vamos a terminar con un par de noticias positivas. Esta es de efeminista.com. ¿De acuerdo? Un momentito porque vamos a irnos arriba, que se vea el titular, ¿de acuerdo? La granja escuela La Jaira de Ana, que es un refugio para víctimas de violencia machista y que también une esta cuestión con el cuidado de la naturaleza, ¿no? Siempre hablamos aquí de lo bueno que es y lo interesante que es el ecologismo y el feminismo, porque el ecologismo nos enseña a respetar en nuestra casa común, que es este pequeñito y amenazado planeta, y el feminismo porque no solo nos alerta de las desigualdades de género, sino que nos hace ver que toda desigualdad no está justificada, ¿no? Y bueno, aquí hablamos de esta experiencia piloto que aúna naturaleza y cuidado no solo de mujeres víctimas de violencia de género, sino también de que puedan reconstruir su relación con sus propios hijos, ¿no? Se trata de que, bueno, de que vayan recuperando su normalidad en el día a día y también en la convivencia con sus hijos, en contacto además con la fauna y la flora, ¿no? Básicamente se trata de que estas mujeres que han sido víctimas de violencia de género pues creen nuevas experiencias sanas, edificantes, que además puedan fortalecer los vínculos con sus niños, que son vínculos que, por supuesto, la violencia de género no solamente es maltrato físico-psicológico de la pareja, sino que también destruye estas relaciones o desde luego las afecta, ¿no? Entonces, bueno, esta experiencia que les permite a estas mujeres y a sus hijos e hijas pues participar en el funcionamiento de una granja en estos espacios libres de violencia. Y bueno, esta es una iniciativa que ha sido comunicada por el Ayuntamiento de Agüimes, en el Ayuntamiento Canario, y bueno, básicamente el objetivo es que 200 familias, 200, que no está nada mal, de todos los municipios de la isla de Gran Canaria, pues participen en talleres de 30 personas por sesión, que se van a celebrar desde octubre hasta diciembre, ¿no? Talleres, evidentemente, de carácter terapéutico y social, dirigidos por una psicóloga experta en violencia de género que va a trabajar sobre todo para la recuperación anímica y el fomento de la autoestima en las mujeres, mientras sus hijos e hijas, por otro lado, pues van a realizar actividades más lúdicas, como digo, en contacto directo con los animales, ¿no? El ayuntamiento, además de Güimes, ha destacado que el equipo de la Jaira de Ana es una combinación de profesionales del ámbito social y del sector también de la sanidad, y está formado sobre todo por mujeres en un 75%, mujeres menores de 30 años, pues con una visión muy positiva y muy necesaria para estas mujeres víctimas de violencia de género. Así que una iniciativa muy interesante en este municipio de Agüimes, en Gran Canaria, y ojalá funcione y ojalá se extienda el ejemplo, porque es muy importante trabajar en esta recuperación. Y vamos a ver
Otra noticia positiva más, en este caso vamos a hablar de un festival, a ver si soy capaz de verlo. Si la anterior noticia era de feminista.com, esta es de coticias.com. Sancine, que bueno, sería, si queréis, el festival de cine medioambiental más importante a nivel nacional, no solo a nivel nacional, porque ahora lo vamos a hablar. Bueno, pues Sancine, primero, una participación récord muy importante. Esperan superar el 500.000 de espectadores del año pasado y van a otorgar el Sol de Oro Especial, que es como su premio honorífico, si queréis, al último trabajo de Kate Winslet, ¿no? Cosas interesantes de este festival. Bueno, pues estamos hablando de 28 ediciones ya. Eso ya por sí dice está bastante consolidado. Se va a desarrollar entre el día 3 y el 11 de noviembre en Barcelona y Ciudad de México. Muy importante porque es la primera vez que tiene lugar en dos ciudades al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Y bueno, eso también se espera que contribuya a superar este 500.000 de espectadores del año pasado. Ya ha habido un récord, como decía en la noticia, en películas recibidas, que han recibido casi 4.000, de las que se han seleccionado en total 118 para ser proyectadas, ¿no? Hay de todo, hay largometrajes, hay cortos, hay animaciones, sobre todo hay documentales en un 80%. Y todo este programa con información detallada, pues por supuesto se va a ver en la web, que ahora vamos a verla, ¿de acuerdo? Y como digo, muy importante que vaya a ser en Barcelona y Ciudad de México por primera vez dos sedes de una forma coordinada, pero digamos cada ciudad manteniendo un poco su identidad y sus diferencias, ¿no? O sea, que no está bien que hay una coordinación y tal, pero sí que insisten en que cada ciudad, cada sede va a intentar mantener un poco la identidad de cada país, ¿no? Dentro del evento, lo cual está muy bien, que se mantenga esa identidad y ese respeto y esa diversidad, pero al mismo tiempo esa colaboración. Como decíamos, el premio honorífico, este Sol de Oro Especial, va a ser este año para la película Comiendo nuestro camino a la extinción, que va a inaugurar esta cinta del festival el próximo miércoles 3 de noviembre. Como digo, producida, o si queréis mejor coproducida, que más gente metiendo pasta, y también narrada por la oscarizada Kate Winslet, que a todos la conocéis, ¿verdad? La que no dejó a Leonardo DiCaprio un cachito en el tablón cuando se hundió el Titanic. En fin, pues es un viaje cinematográfico alrededor del mundo en busca de estas evidencias cada vez más palpables de este colapso ecológico que lamentablemente puede venir y que debemos concienciarnos para que sea lo menos grave posible, ¿no? Bueno, en el estreno en Barcelona de la película va a estar presente su director Ludo Brockway y el productor Mark Galvin, quien va a recoger este premio Sol de Oro especial. Y bueno, además de eso, va a haber 10 películas compitiendo por el máximo galardón, el Sol de Oro. El Sol de Oro es, si queréis, una especie de Oscar ambiental, al premio de cine ambiental. Si queréis, es el premio de cine ambiental, desde luego el más antiguo, así que sí, le podríamos decir que es como el Oscar de cine ambiental, ¿no? Y bueno, van a participar, como digo, 10 películas de todo tipo, además desde películas de Taiwán hasta occidental, hasta de Irán, del Magreb. Bueno, una selección, mejor dicho, de películas de todo el mundo, que es lo que debe haber, ¿no? En un festival de cine, y más de cine ambiental, con todas las problemáticas diferentes ambientales que hay por todo el mundo, ¿no? Cositas interesantes también. Sancine mantiene la apuesta híbrida que ya estrenó el año pasado, de que, bueno, va a haber, por supuesto, asistencia presencial a los cines. Siempre es una muy buena noticia que por fin ya, desde un tiempo a esta parte, parece que ya se pueden hacer cosas presenciales, igual que hubo biocultura presencial y va a volver a verlo precisamente también en noviembre, o la Feria del Libro de Madrid y otras ferias del libro. Bueno, aquí también en Sancine va a haber proyecciones en cines presenciales, pero además se va a poder ver una gran selección de películas desde cualquier parte de España y México por medio de la aplicación gratuita del festival y en las televisiones públicas Canal 11 de México y BTV de Barcelona. ¿De acuerdo? Y bueno, para ir terminando un poquito esta cuestión y que vayamos viendo, un momentito que vamos a navegar. Sancinefest.com es la web. Aquí, claro, al haber entrado desde España pone /es
Bueno, barra, sí, bueno, barra es barra Barcelona. Pero yo me imagino que si te metes desde México saldrá la sede de México DF, me imagino que irán por ahí los tiros. Bueno, pues aquí podéis ver un poquito todo. App del festival, aquí si pincháis me imagino que podréis bajaros sí, la web, vamos, la app, perdón, quiero decir. Además está muy bien porque vemos que es una actividad en la que también tiene presencia el Ministerio para la Transición Ecológica, que está muy bien que estén en estas cuestiones, ¿de acuerdo? Las diferentes secciones, la sección oficial, luego sus diferentes apartados, ¿no? Como muchos cines que luego tienen secciones, digamos, de más temáticas, ¿no? Y bueno, pues también podéis ver información de las películas de los años anteriores. Aquí podéis ver el spot. Mira, aquí vamos a ver un poquito más de las secciones. La sección oficial, los que van a concursar por el Gran Premio, ¿no? Este Sol de Oro, ¿era Sol de Oro? Sí, Sol de Oro. Luego está la parte bueno, del Planeta Latino, que básicamente pues, es una parte más, digamos, especializada precisamente en el cine ambiental realizado en España y en Latinoamérica. Por supuesto, también va a haber películas fuera de concurso, también cortometrajes, se llaman miradas, también educativas para el público familiar. Y hay una parte, aquí vemos, también de encuentros para profesionales y público en general. Bueno, está guay. Además vemos que tiene bastante apoyo. Bueno, F Verde, que muchas veces colgamos de ellos noticias, también están aquí presentes. ONGs como WWF, también las administraciones públicas, como decíamos antes, los ministerios, Ecoembes, bueno, el programa de medio ambiente de las Naciones Unidas. Un montón de actores y de entidades e instituciones. Ojalá haya cada vez más iniciativas de este tipo, porque desde luego es muy necesaria la divulgación, y la divulgación también tiene que conllevar un poquito de, bueno, no solamente informes y noticias y tal, sino un poquito de cosas que se vean y entren por la vista y sean interesantes. Así que sancinefets.com, interesante, y si podéis participar y asistir a alguna de las proyecciones en Barcelona o en México, si nos estáis viendo, pues genial. Y bueno, os dejamos aquí este interesante plan para el próximo mes de noviembre. Y ya vamos a terminar este programa. Espero que os haya gustado. Desde luego creo que todo lo que nos ha contado Felipe sobre inteligencia artificial da para mucho, y creo que la segunda parte va a dar todavía más, porque vamos a meternos más en harina, así que bueno, creo que va a ser muy interesante. Y nada más, simplemente desearos, pues sobre todo que paséis un buen puente y que descanséis. Si os ha gustado el programa, pues dale like, suscríbete, o dependiendo de donde nos estés viendo, porque bueno, estamos en Twitch, pero también en YouTube y en iVoox. Y bueno, aparte de desearte que pases un buen fin de semana y un buen puente, pues también quiero de corazón que, a ser posible, pues llenes tu vida de noticias positivas y que te pasen cosas buenas todo el rato. Muchas gracias y hasta la semana que viene, que por cierto emitiremos el miércoles, o el miércoles no, el martes. Así que nada, hasta el martes que viene nos vemos. Chao.